Nuevamente estamos en Altavoz, bienvenidos a Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en Tribu Televisión Canal 20 y estamos obviamente en todas las plataformas digitales. Hay que recordar que la presidenta Dina Boluarte ayer anunció varias cosas, prácticamente era una lista de lavandería, más de 4 horas de discurso, no ha superado al discurso que dio el año anterior, que superó los 5 años, Aarón, es así, ¿no? Las 5 horas, sí. Efectivamente, 5 horas. Fue un poco más de esta vez 4 horas, pero alrededor de 15 páginas no leyó, porque ya creo que todo el mundo se estaba durmiendo, ¿no? Y justamente para analizar del tema, estamos con el doctor Ismael Benavides, nos acompaña el día de hoy, esta mañana, ex ministro de Economía y Finanzas. Muy buenos días, doctor Ismael Benavides. Muchas gracias por venir. Bienvenidos a Altavoz en Vital. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Nosotros sabemos que usted, cuando fue ministro, acudió varias veces al Congreso de la República, obviamente para este acto protocolar, ¿no? El mensaje al Congreso, el mensaje a la nación. Pero el discurso de 1 hora, 45 minutos posiblemente, 1 hora y media, máximo 2 horas. Sin embargo, ¿usted podría soplarse más de 4 horas de discurso? De ninguna manera, de ninguna manera. Además, cuando he asistido anteriormente al Congreso, asistía pues con políticos cuajados como Fernando Belaúnde primero, y Alan García, que tenían discursos extraordinarios, a pesar de, obviamente, que tienen que leer los principales acontecimientos, obras que se han hecho en el año y lo que se piensa hacer el año siguiente, pero es muy distinto, evidentemente, cuando tienes oradores de esa categoría. Muy distinto además la participación de los congresistas de esos gobiernos. Durante esos gobiernos estaba un congreso totalmente lleno. Se ha visto, por ejemplo, el hemiciclo de ayer, el hemiciclo del Congreso de la República relativamente vacío. Es decir, los congresistas tomaban poco interés a lo que decía la mandataria, algunos revisando sus celulares, algunos durmiendo, algunos saliendo a tomar un café, a tratar de tomar una siesta y digerir lo dicho por la presidenta. Es una falta de respeto, tanto a la institución presidencial como al propio Congreso. Yo recuerdo cuando, incluso yo he sido diputado por Ica en el año 90 y asistíamos todos al discurso presidencial. De manera que yo creo que para respetar la democracia hay que respetar las instituciones y la actuación, por supuesto, de todos estos parlamentarios que o no van o tienen actitudes pues poco decorosas. Creo que lo que hace es más bien degradar la institución del Congreso y por supuesto degradar la democracia. Porque puedes no estar de acuerdo en lo que diga la mandataria, sin embargo la institucionalidad debe preservarse. Justamente el Congreso está para eso, para que los legisladores estén allí escuchando atentamente, para que puedan revisar, para que puedan también hacer sus opiniones luego. Sin embargo, lo que se ha visto ayer justamente es una falta cívica. Eso es, lamentablemente es un descaro lo que están haciendo los congresistas respecto a ello, ¿no? Exactamente, y dan un mal ejemplo, una pésima imagen a la población, y eso se refleja, por supuesto, en las encuestas donde está el Congreso está por el suelo, ¿no? Sí, Dina Boluarte comenzó desmarcándose del gobierno de Pedro Castillo y desde del golpe de Estado que él quiso asestar, y dijo que si ella no asumía la presidencia, hoy seríamos un país fallido como Cuba, Venezuela o Bolivia. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que ha hecho bien, porque ha tenido que enfrentar no solamente el cambio de gobierno y asumirlo, que lo hizo con dignidad y valentía, pero también asumir estas protestas, estas sazonadas que ya estaban preparadas. Porque evidentemente lo que había pensado Pedro Castillo era no solamente dar el golpe de Estado, sino justamente generar esas sazonadas para apoyarlo a él. Y obviamente al caer Castillo por intentar el golpe, estas sazonadas que ya estaban preparadas siguieron adelante y trataron de desestabilizar al país. Yo creo que la presidenta actuó bien y actuaron bien las Fuerzas Armadas y policiales, y si han habido muertos ha sido justamente por la incitación de personas violentistas que llevaron a cabo esto. Estamos hablando de cerca de 150 personas que fueron muertas durante las protestas. Obviamente la presidenta tendrá que dar cuenta en su momento luego de su mandato.
Así es, y evidentemente tendrán los argumentos. Yo creo que es lamentable que hayan ocurrido estas muertes, pero evidentemente cuando se trata de preservar la unidad de la patria, cuando se trata de proteger la propiedad pública y privada, las fuerzas del orden tienen que actuar. Y lamentablemente fueron quienes realizaron estas provocaciones, estas acciones violentas, tomando aeropuertos, tomando carreteras, atacando a las fuerzas del orden. Incluso hemos visto 6 jóvenes soldados que fueron brutalmente asesinados ahogándose en un río. Son esas personas las que llevaron a cabo las acciones violentas en contra de un gobierno legalmente instituido. ¿Usted justifica que una protesta democrática, cívica, de alguna manera pueda ser repelida a punta de fuego, a punta de balas, a punta de perdigones? Bueno, es que no se trataba de protestas cívicas. Hemos visto cómo han atacado policías, han muerto a un policía, lo han incendiado, pero estando vivo. Pero está comprobado que ese policía no ha sido muerto, no ha sido, en este caso, asesinado por quienes protestaban, sino por su propio compañero de armas. Bueno, es producto de esa violencia. Igualmente, el ataque al aeropuerto de Juliaca, el ataque al aeropuerto de Ayacucho, que son considerados por las Naciones Unidas como instituciones estratégicas que tienen que ser protegidas por el Estado, tampoco se justifica. Yo no justifico las muertes, pero sí, y menos, pero no justifico la violencia que ha generado, que ha llevado a estas muertes. ¿Qué le parece a usted que todavía la justicia, en este caso las investigaciones son lentas, en este caso para determinar efectivamente quiénes son los responsables de estas matanzas? Porque estamos hablando de casi 50 peruanas que lamentablemente han muerto por protestar, por estar en desacuerdo con el gobierno de Dina Boluarte. Justamente a eso iba. Una cosa es la protesta pacífica, el tomar una calle, tomar una plaza y hacer actos de protesta, pero otra cosa es tomar instalaciones específicas, atacar entidades del Estado. Han atacado la Fiscalía, han atacado las comisarías de la policía, han atacado aeropuertos, y todo eso ha llevado a estas muertes. O sea, el que busca, encuentra. Y eso es lo que ha ocurrido. Lamentablemente 50 peruanos fallecieron. No debió ocurrir realmente y alguien tiene que dar cuenta por ello. Yo creo que los peruanos que murieron fueron equivocadamente llevados a esta situación por apoyar un presidente que ya era ilegítimo, que había dado un golpe de Estado y que la sociedad evidentemente se defendió. Yo creo que a ningún gobierno le gusta tener que actuar en contra de su propia población. Yo lo he visto tanto en el gobierno de Belaúnde, tanto en el segundo gobierno de Alan García, donde fui ministro, pero el Estado sí tenía que protegerse y tenía que defenderse, y no solamente se trata de mantener orden, sino lo que tiene que hacer el Estado es proteger a la sociedad en su conjunto. Eso es importantísimo. Sin embargo, obviamente las investigaciones tienen que continuar, que sean céleres, que se castigue a quien tenga que castigarse por esas muertes de esa cantidad de peruanos. Pero mire, yo creo que el Poder Judicial peruano lamentablemente ha demostrado en estos últimos años ser un desastre en ese sentido. Y no sé si desastre es la palabra, pero ya hemos visto, los juicios demoran 10 años, demoran 15 años. Acaban de condenar a un señor que se ha fugado, Víctor Cuba, después de 14 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La justicia no es justicia cuando no es célere. A menos que seas una modelo mediática y sí, al toque te condenan a tu agresor, ¿no? Sí, exactamente. Eso no es justicia, ¿no? Exactamente. Y en el ámbito económico, los anuncios de la presidenta Dina Boluarte, usted como economista, como ex ministro de Economía y Finanzas, ¿cómo los ha sentido? ¿Son realistas? Efectivamente, ¿podremos crecer 3,1%, 3,5% como lo estima la presidenta Dina Boluarte? Podría ser. El Perú tiene una inercia positiva. Tenemos un balance de pagos enormemente favorable en términos de intercambio. Está ingresando mucho dinero al país producto de los precios, de buenos precios de exportación de minerales, en general todas nuestras exportaciones.
la inversión privada ha crecido 8.8% en el último mes. Eso es buen indicador, ¿no? Es un buen indicador, porque es la inversión privada la que genera empleo, la que genera bienestar y la que genera el crecimiento del PBI. Un país, para darse una idea, un país que quiere crecer al 7%, debería tener inversión privada de 19-20% del PBI, más 5% de inversión pública. Uh-huh. Con eso se puede llegar a un 7% de crecimiento, y es lo que ocurrió con el gobierno de Alan García. ¿Pero están dadas las condiciones en ese contexto para llegar a esa cifra que usted señala? No, de ninguna manera. Yo creo que el Perú ha pasado por una situación muy mala. Hemos tenido 6 presidentes en 2 o 3 años, una gran inestabilidad política. El inicio de este gobierno también tuvo justamente estas marchas y acciones violentistas. Más el ciclón Yaku, el fenómeno del niño, ciclón ¿no? Yaku y el niño. Y evidentemente fue afectado, pero yo creo que la economía peruana ha mostrado, como se dice, resiliencia. O sea, es capacidad de recuperarse. Y eso ha llevado a que después de una caída del PBI en el 23 de casi 1%, hemos vuelto a crecer en el 24 y seguimos creciendo. Entonces yo creo que el Perú, con la Constitución del 93, con instituciones sólidas como el BCR, que mantiene baja la inflación, con un déficit fiscal que no es bueno, pero por lo menos es manejable, con una estabilidad en las reglas del juego, en las leyes, creo que ha demostrado que puede recuperarse y probablemente lleguemos a 3.1%. Efectivamente, sin embargo, ya lo han señalado exministros de Estado, un crecimiento de 3,1, 3,5% no es suficiente para generar empleo, ¿no? Deberíamos crecer, como usted lo ha señalado, por encima de 6, 7%. Además, en un momento cuando el precio del oro, el precio del cobre están por las nubes. En buena hora que sí, porque el país se beneficia, pero esto definitivamente no impacta aún en el crecimiento del país. Sí, pero mire, el crecimiento de los países se financia con el ingreso de recursos. Así es. Y con estos buenos precios, este superávit comercial, están ingresando muchos recursos al país, y eso ya se está reflejando, por un lado, en el crecimiento, por otro lado, en el consumo, y uno ve ya ciertos sectores, construcción, la propia obra pública, proyectos mineros que están avanzando como Tía María, Zafranal y otros, y todo eso está apuntando a que el país se está volviendo a crecer, que no es suficiente, evidentemente no es suficiente, pero por lo menos estamos andando en la dirección correcta, y yo espero que un próximo presidente, que los peruanos tengan la inteligencia y la capacidad de elegir, tenga esa visión de poder, dentro de una economía de mercado, seguir creciendo y seguir generando bienestar. Estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de Tudial. Estamos conversando con Ismael Benavides, ex ministro de Economía y Finanzas. Haremos una pausa y volvemos. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM. La radio nació hace 100 años para sonar lejos, para ser íntima y ser fiel, para ser musical y publicitaria, para ser informativa y humorística. La radio es servicial, es masiva y popular, es matinal, diurna y nocturna. La radio está en casa, en el auto y en el teléfono. Está en todas partes, todo el día, todos los días. En la Cámara Peruana de Radio y Televisión celebramos este 2025 los 100 años de la radio en el Perú.
7:32 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Vital. También estamos en televisión a través de Tribu TV, canal 20, televisión digital terrestre. Y bienvenidos a quienes están viéndonos a través de Movistar Televisión, canal 33 y canal 733 HD. Estamos conversando con el doctor Ismael Benavides, ex ministro de Economía y Finanzas. En la pausa hemos conversado sobre la situación del déficit fiscal. Sabemos perfectamente que lo que la presidenta Dina Boluarte señaló en su discurso ayer en el Congreso de la República es de un déficit fiscal de entre 2,6% y 2,8%. Esto fue corregido ya por el ministro de Economía y Finanzas, quien señala que el MEF trabaja para contar con un déficit fiscal de 2,2% del PBI para este año. Dime si diretes, ideas y vueltas, anuncios que son errados. ¿Qué está pasando, doctor? No, yo creo que el ministro de Economía le ha dado a la presidenta el dato incorrecto, porque justamente unas semanas antes el propio Ministerio de Economía salió a decir que cambiaba la regla fiscal y el déficit subía de 2.2 a 2.8. Esto es terrible, ¿eh? Cuando sube a 2,8 es terrible. ¿Por qué nos afectaría, digamos, un déficit fiscal tan elevado? Bueno, en primer lugar, el gobierno está teniendo 15% más de ingresos. Entonces, justamente por la minería, por todos los impuestos adicionales que se están pagando, y eso no de ninguna manera justifica un déficit más alto. Tendrían que gastar muchísimo para subir el déficit a 2.8. Y el déficit es malo, primero porque juega en contra del Banco Central en su política antiinflacionaria, o sea, es inflacionario. En segundo lugar, tiene efectos sobre las tasas de interés, que las tasas de interés tienen un impacto sobre la inversión y sobre el consumo de las personas. Una persona que quiere un crédito hipotecario, por ejemplo, tiene que pagar tasas más altas. Hoy día las tasas de créditos hipotecarios están entre 8 y 10%. Uh-huh. Antes de la pandemia estaban entre 5 y 6%. ¿Por qué? Porque el Estado demanda recursos del sistema financiero y eso evidentemente lo que hace es mantener las tasas de interés Entonces altas. El ministro Pérez Reyes le hizo patalear, en todo caso le hizo tambalear, le hizo dar la cifra errónea a la presidenta Boluarte. Así es, respecto al déficit fiscal. Yo creo que eso ha salido del Ministerio de Economía, el propio ministro, a lo mejor ni siquiera revisó Sí, él lo ha dicho también, que su equipo técnico se confundió, ¿no? Pero ¿cómo puede pasar eso? Bueno, es que los ministros tienen que revisar el último el paper, el último texto, claro. El último texto del discurso, porque temas como este pues son importantes y dan señales no solamente internamente, sino también al exterior, a las calificadoras de riesgo, a todos los que están mirando la economía del Perú. ¿Y usted para cuándo proyecta el crecimiento económico para el siguiente año, que es un año ya electoral, netamente? Bueno, siempre baja un poco en los años electorales porque la inversión se retrae. Hay gente que espera a ver cuál va a ser el resultado de la elección. Incluso cuando fue elegido Alan García para su segundo gobierno, la gente pensó que iba a ser parecido al primero y el crecimiento bajó. El crecimiento bajó cuando fue elegido Humala y por supuesto cuando fue Castillo ya fue el desastre, ¿no? Entonces, evidentemente antes de las elecciones hay una disminución del ritmo de inversión, solamente continúa pues lo que ya está en marcha. Y eso dijo Boluarte, ¿no? Que fugaron 22.000 millones de dólares en capitales, ¿no? Eso lo dijo justo también lo dijo en el discurso. Exactamente. Pero ya parte del mismo gobierno, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Por culpa del propio gobierno, que fue incapaz de calmar a los inversionistas, decir, ¿sabes qué? No vamos a hacer expropiaciones, no vamos a quitarle las cosas a nadie. Y el resultado es ese. Tenemos 22.000 millones de dólares menos porque evidentemente mucho de ese dinero no ha regresado. En el caso, por ejemplo, del anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas de que está trabajando para que el déficit fiscal sea por debajo de 2,2%, ¿este es realista realmente? Debería poder hacerlo porque, repito, los ingresos han subido 15.6%. Entonces, con un manejo austero, razonable del presupuesto, se puede llegar a ese 2.2. Tienen todos los elementos para hacerlo y creo que
el ministro debe trabajar en esa dirección. Uh-huh. Ahora, una cosa que trabaja en contra de esto es el Congreso. El Congreso ha dado leyes muy malas recientemente. Por ejemplo, lo que han hecho con el Foncomún, para transferir 2% del Foncomún a los gobiernos locales hace poco. Y yo me temo que puedan dar más leyes que atenten contra la estabilidad fiscal. Lo cual es contra natura, porque quien quiera hacer gobierno, más bien debería querer recibir un país en mejor situación económica y no tener que hacer ajustes fiscales. ¿Es un premio a la ineficiencia, a la ineficacia de los gobiernos locales? ¿Aumentarles el Foncomún? Ese IGB, ¿no? Impuesto de promoción municipal que sube de 2 a 4%. Por supuesto. Han demostrado ineficiencia y han demostrado mucha corrupción también. Entonces creo que ahí ha cometido un error grave el Congreso, pero en mi opinión ha sido una transacción entre el Ejecutivo y el Congreso para que le den el visto bueno, digamos, al gabinete ministerial y también autorizar viajes de la presidenta. Yo creo que ha sido, o sea, es un dame que te doy. Un dame que te doy. O sea, yo te doy dinero a través del Foncomún, pero tú autorízame los viajes y dame que te doy. Eso es lo que ha buscado el gobierno. Así es. ¿Y cuándo se pierde? ¿10.700 millones de soles al año? Así es. Va a ser gradual, pero al final va a ser 10.700 millones al año. Que es decir, el gobierno central va a tener menos dinero para gastar. ¿Y eso qué significa? Que en el tiempo van a tener que o gastar menos en varias cosas que son esenciales o aumentar los impuestos o más deuda. Entonces, yo creo que ha sido una grave... ¿Le está dejando una papa caliente al próximo gobierno con menores recursos fiscales? Una tremenda papa caliente. Una tremenda papa caliente. Por eso, repito, los congresistas se equivocan, porque si creen que eso los va a ayudar en las reelecciones, o si quieren lanzarse de gobernadores o congresistas o diputados, el pueblo no piensa así, y más bien lo que están haciendo es afectar a quien sea gobierno en el próximo periodo. Y en el caso, por ejemplo, de esta norma que seguramente va a ser aprobada ya por mayoría en el Congreso, que les facilita la vida a las empresas agroexportadoras, que les reduce el pago de 30 a 15% en el pago de impuesto a la renta, que ya han tenido el beneficio hace más de 25 años, se han consolidado, han crecido más de 2000%, y en buena hora que hagan dinero. En buena hora que hayan tenido, digamos, esa facilidad tributaria para hacer empresa, para crecer, para exportar. Pero este es el momento, nuevamente, para insistir en lo mismo cuando otros sectores sí pagan 30%. El Ministerio de Economía ha sacado unos cálculos del sombrero, prestidigitadores, de 1.800 millones de soles de pérdida de recaudación. Bueno, el sector agrario, como dice el exministro Carranza, genera una serie de negocios colaterales, porque no nos olvidemos, la agricultura moderna ha sido hecha principalmente en los desiertos, o sea, donde no había nada, ¿no? Hay mucha gente y muchas empresas que han tenido dificultades financieras, pero ¿qué ocurre? Se genera empleo, ese empleo genera consumo. Vemos, por ejemplo, la región Ica, que tiene un ingreso per cápita de $12,000 al año frente a un promedio nacional de 7.500. Uh-huh. Entonces, tiene capacidad de generar consumo, generar IGB, generar renta por todas las actividades colaterales que tiene el agro, más eventualmente pagar impuestos. Y esta no es una actividad como la minería, que uno identifica un depósito, lo explora y hay una cantidad X de mineral ahí. En la agricultura no, tiene grandes altos y bajos, está afectada por el Niño, los precios internacionales varían todos los años. Entonces, que tenga incentivos, como la agricultura tiene en todo el mundo, tiene subsidios incluso, no es nada fuera de lo normal, pero aquí entra el argumento de la izquierda, porque hay 5 empresas que tienen utilidades importantes, no se afecta a un sector que tiene millones de personas que no se benefician porque
hay ideología detrás de negar un beneficio. Pero hay ese, empresas más pequeñas que no reciben ese apoyo del Estado y que efectivamente sí pagan impuesto 30%. ¿Y por qué un grupo de empresas del sector agroexportador que son exitosas en Buenos Aires, que generan riqueza, por qué deberían pagar menos respecto a las demás empresas que sí pagan ese 30%? Pero Ese es en el el agro dilema. la ley es para todos, no es para las grandes, ni las chicas, ni las medianas, es para todos. Entonces, yo creo que es importante que para que sigamos creciendo, porque aquí hay apenas 250.000 hectáreas, que es el 10% de la tierra cultivable, y necesitamos pues tener 1.000.000 de hectáreas. Hay nuevas irrigaciones como Majes, como Chaimochic 3, como Chinecas, como Alto Piura, que están en camino, pero ¿y quién va a invertir en eso? Si no hay incentivos adecuados, evidentemente va a ser difícil, y el propio Estado va a haber hecho irrigaciones que no van a tener éxito. ¿Cuáles deben ser los motores, los nuevos motores que impulsen el crecimiento de la economía del país, desde su punto de vista? Bueno, la minería, evidentemente. Nosotros producimos la mitad de lo que produce Chile y tenemos mucho más reservas de cobre. Tenemos diversidad de minerales, plomo, zinc, plata, oro, que deben explotarse formalmente, obviamente, y que generarían muchos ingresos para el país, no solamente por la actividad directa, sino todas las indirectas que se generan alrededor. Hemos visto los beneficios en Apurímac con las bambas, que ha pasado de ser colero en las regiones en cuanto a ingreso per cápita, ahora está entre los primeros. Yo creo que la minería es fundamental para el Perú. Yo creo que la agricultura también es un motor de crecimiento importante. Y no solamente en la agroexportación, que vemos los arándanos, ¿no?, las uvas, etcétera, sino hemos visto, por ejemplo, el bienestar que ha generado los buenos precios de cacao y café para los pequeños agricultores en la selva. Y otro motor de crecimiento yo creo que tiene que ser los servicios, el turismo, los servicios logísticos. Tenemos varios grandes puertos, tenemos Chancay, tenemos el propio Callao que tiene que ampliarse, tenemos un aeropuerto internacional en el corazón de Sudamérica que puede armar un centro logístico muy grande. O sea, hay mucho potencial, pero lo que se requiere es actuar. Eso es importante. Estamos con Ismael Benavides, doctor, economista, ex ministro de Economía y Finanzas. Haremos una pausa en Altavoz, ya regresamos. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices Fiestas Patrias te desea Vital FM. La radio nació hace 100 años para sonar lejos, para ser íntima y ser fiel, para ser musical y publicitaria, para ser informativa y humorística. La radio es servicial, es masiva y popular, es matinal, diurna y nocturna. La radio está en casa, en el auto y en el teléfono. Está en todas partes, todo el día, todos los días. En la Cámara Peruana de Radio y Televisión celebramos este 2025 los 100 años de la radio en el Perú.
7:47 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz, estamos también en Vital y estamos en Movistar Televisión. Estamos conversando con el doctor Ismael Benavides, ex ministro de Economía y Finanzas. Doctor Benavides, ¿qué fue lo que usted esperaba del discurso de la presidenta Dina Boluarte y no lo dijo? ¿Cuáles son las omisiones del discurso presidencial en materia económica? Bueno, evidentemente hay un tema que nos preocupa a todos, que es la inseguridad ciudadana, que afecta a la economía, indudablemente, porque implica el desvío de recursos a pagar extorsiones o el cierre incluso de pequeños negocios, y eso en su conjunto afecta el crecimiento de la economía. Y creo que no profundizó la presidenta en las acciones concretas para controlar este flagelo que vive el Perú. También yo creo que le faltó ser mucho más clara con los temas de la participación del sector privado en este crecimiento, porque el sector privado ha sido el motor del crecimiento del Perú y que ha tenido el éxito, ha llevado al desarrollo del Perú y al éxito que ha tenido el país con su participación. Lo mencionó de pasada, pero yo creo que el último ministro que fue muy claro con esto fue el ministro Salardi, con las asociaciones público-privadas, la promoción de la inversión privada, la desregulación. La presidenta no habló de la desregulación, ni tampoco, por supuesto, de la promoción de la inversión privada. Creo que le faltó eso y quizás también ser más precisa en las actividades de promoción de la economía por parte del Estado. Yo creo que el Estado tiene papel relevante, por ejemplo, en el sector vivienda, tiene un papel relevante en el agro y tiene un papel relevante en diversos aspectos de la economía nacional que los pasó muy por encima, ¿no? Entonces yo creo que le faltó enfatizar eso específicamente, cómo va a ser para que la inversión privada sienta que el país sea un país más atractivo, ¿no? El tema de las asociaciones público-privadas, yo creo que ahí debió tener mayor incidencia la presidenta con la finalidad de sacar adelante esos proyectos que siguen postergados. ¿Es una buena opción ese esquema de asociaciones público-privadas en el país? Evidentemente han tenido mucho éxito y el Estado debería continuar promoviéndolas activamente. Yo creo que se puede demostrar claramente en carreteras, en líneas de transmisión, en generación eléctrica, en diversos sectores de la economía nacional que han sido fundamentales para el desarrollo del país. Así que las asociaciones público-privadas además son importantes porque no le demandan recursos al Estado. Uh-huh. El privado es el que tiene que armar el paquete financiero para lograr esa obra, digamos, y creo que la forma inteligente de hacerlo es así, y no destinar recursos del Estado a obras que podrían hacer los privados. Un tema importante también anunciado por la presidenta es la masificación del gas natural de Camisea. Como sabe perfectamente, es un anuncio que viene de tiempo atrás, ha pasado por varios gobiernos, sin embargo no se hace nada. En Quiabamba, en el Cusco, siguen utilizando muchas veces carbón, leña, cercanamente a Camisea. Y Cálida, que es la empresa distribuidora del gas natural en Lima y el Callao, obviamente ha presentado un proyecto para avanzar en 7 regiones del sur del país. ¿Cree usted que esto tenga viabilidad? Debería tener viabilidad, pero yo creo que le falta al Ministerio de Energía y Minas y al Estado actuar primero de la mano con Cálida para que se acelere esto. Y abaratar los costos de conexión especialmente. Mucha gente no se quiere conectar por el alto costo que significa conectarse al gas natural. Pese al subsidio del Estado, ¿no? En sectores populares. Hay un subsidio del Estado, pero sigue siendo costoso.
Y también hay un fondo para justamente subsidio en zonas que el Ministerio de Energía y Minas no los gasta adecuadamente. Entonces, creo que ahí hay un trabajo que tiene que hacer el Estado para lograr que haya una mayor masificación del gas natural. Pero lo otro que tiene que hacer el Estado es promover mayor exploración de los depósitos de gas natural en nuestra selva, de manera que podamos aumentar las reservas y poder tener seguridad del abastecimiento de gas por muchos años por delante. No se olviden que casi el 50% de la energía eléctrica en el Perú es generada con gas. Claro. ¿Qué ocurrirá cuando no tengamos gas? Tenemos un horizonte de gas aproximadamente para 15 o 16 años, si no me equivoco. Es muy poco, ¿no? Es muy poco tiempo. Entonces necesitamos continuar explorando, hay gas y tener mayor abastecimiento para poder justamente cubrir estas necesidades de las conexiones domésticas y todo el consumo de gas. Otro de los anuncios de la presidenta es la creación de un programa social, se llama el Programa de Complementación Alimentaria. Esto dice que va a beneficiar a 6.500.000 personas y se va a garantizar la nutrición adecuada para los más necesitados. Estamos hablando de otro programa social. Sí, bueno, estos programas sociales son buenos para la gente que está en extrema pobreza, pero por otro lado son sujetos de mucha corrupción, ya lo hemos visto. Sí. Caliwarma, ¿no? Caliwarma, que se ha cambiado de nombre 2 veces y sigue lo mismo. Y justamente no tienen que haber tantos programas, pues deberían fusionarse, una cosa bien organizada, única, que pueda llegar a los sectores realmente más necesitados, porque aquí hay, 1, corrupción, y 2, muchos se quedan en el camino a gente que no lo necesita. Uh-huh. Entonces el Estado tiene que no lanzar estos nuevos programas, sino mejorar lo existente, fusionarlos, hacer uno solo, y que ese sea un esquema bien organizado, con la participación del sector privado, porque ¿quién llega a más puntos de venta a nivel nacional? Coca-Cola, Inca Kola, Alicorp, etcétera, que tienen distribución a nivel nacional, hasta en la más pequeña bodega en el país. Entonces, se puede hacer programas en que el Estado provea los alimentos y el sector público distribuya, y así vamos a cubrir más gente y con menos corrupción. Sobre Petroperú, la presidenta dijo que se avisora un horizonte promisorio para la empresa. De ninguna manera. ¿Usted cree, sí, a pesar de que pierde el año pasado perdió $700 millones, ¿no? Exactamente, y está perdiendo más. El domingo hubo un artículo del doctor Diego Macera del Instituto Peruano de Economía sobre eso, que está perdiendo más. Aquí hay mala gestión, muy mala gestión. Hay un grupo de gente privilegiada, desde los obreros hasta los gerentes, que ganan mucho dinero con una serie de beneficios, unos costos altísimos operativos, que lo que hacen es mantener el precio de la gasolina en el Perú muy alta, justamente para cubrir las necesidades de Petroperú. Adicionalmente, es una empresa que necesita capital, y con un 6.000 y pico millones de deuda, de dólares de deuda, no los va a poder pagar nunca si sigue perdiendo dinero. Entonces, ya el Estado hace poco le dio un crédito suplementario de 400 y pico millones de soles, y le va a seguir dando, porque es una empresa que no es viable como está. Uh-huh. Estamos en Altavoz en Vital. ¿Qué espera usted para este año, el que viene, además, que es un año electoral, por parte del Congreso y por parte del gobierno? ¿Cuál sería, digamos, el actuar en un año electoral? Bueno, yo creo que el Congreso puede actuar muy peligrosamente, dañando la economía. Hay ese riesgo, ¿no? Hay ese riesgo, porque hay mucha gente irresponsable que no sabe medir los efectos de sus actuaciones o leyes que dan, y pueden tener un efecto muy negativo en el Congreso, y para eso la opinión pública, los medios de comunicación, todos tenemos que estar alerta y justamente llamar la atención de ellos. Hay mucha gente que cree que porque va a haber más gasto los van a elegir. Eso no es correcto. Lo que va a hacer es crearle un problema al país, al próximo gobierno, que va a tener que hacer ajustes fiscales. Perfecto.
Doctor Benavides, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital. ¿Cuál sería su mensaje de unidad a la patria, a los peruanos, en este contexto de fiestas patrias, obviamente? Este es un momento de reflexión para el país, de unión, y creo que debemos apuntar a que el Perú está en estos momentos saliendo del hoyo que hemos vivido en los últimos 5 años, y con un promisorio horizonte económico, y esto tiene que ir de la mano con una unidad de criterios hacia adelante. Ya hemos probado varios temas del socialismo, desde gobiernos que han malgastado desde el año 2011 a la fecha los recursos públicos, eventos de corrupción. Yo creo que tenemos que mirar hacia adelante, superar todo eso, y los peruanos tenemos que elegir un presidente con criterio, que tenga capacidad de manejar el país, y por supuesto buscar tener un Congreso en que mayoritariamente estén las fuerzas que apoyan a la democracia y que apoyen el desarrollo del país sobre temas ideológicos. Bien, doctor Ismael Benavides, gracias por estar en Altavoz en Vital, muy amable. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Estuvimos con el ex ministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides. Haremos una pausa en Altavoz, ya regresamos.